Paz de Cristo, hermanos, nuevamente le damos gracias al Señor porque Él es bueno con cada uno de nosotros. El simple hecho de estar en este momento presenciando esta actividad, este culto, es motivo para darle la honra y la gloria a Dios. Antes de continuar, hermanos, con la enseñanza, me gustaría que hiciéramos una oración especial por nuestro hermano Adán Cázares. Él en esos momentos se encuentra hospitalizado. Creemos, hermanos, que Dios tiene poder para hacer algo maravilloso en la vida de nuestro hermano Adán. Así que ahí en su hogar, ahí donde está usted sentado junto con sus hijos, voy a invitarlos para que inclinen su rostro y vamos a clamar a Dios por nuestro hermano Adán, por nuestra hermana Marta, por la familia Sánchez, para que Dios los bendiga, para que la misericordia de Dios sea derramada en esta familia y en especial en el caso de nuestro hermano Adán, que se encuentra en esos momentos en el hospital. En el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, clamamos, Señor, delante de ti, creyendo, Señor, que tú eres nuestro doctor. En este momento, Señor, el mundo pasa por aflicción. Los doctores, Señor, se encuentran preocupados por la cantidad de enfermos, Señor, que hay en el mundo. Pero nosotros, Señor, creemos, sabemos y tenemos al que es el mejor de los doctores, tú, Señor, mi Dios. En esta noche, Señor, clamamos por la vida de nuestro hermano Adán Cázares, Padre Santo, que allá donde él se encuentra, en esa cama, Señor Jesucristo, tú en este momento extiendas tu mano de poder, de misericordia. Derrame, Señor, sanidad divina sobre su cuerpo, sobre sus pulmones. Que tu nombre, Señor, sea glorificado. Y no solamente sobre él, sino todos los que están en los hospitales en este momento, aquellos que claman, aquellos que necesitan un milagro. En el nombre de Jesucristo, te ruego, Señor, por ellos, por la familia Sánchez, Padre Santo, que tú les bendigas y les protejas, que tu presencia, Señor, tu poder sea manifiesto en cada vida, en cada existir, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias a Dios, hermanos, por su misericordia. Creemos en un Dios poderoso, en un Dios misericordioso, y creemos que Dios va a hacer la obra. Aleluya. En estos días he estado escuchando mucho esta frase: nunca creí que llegáramos a hacer esto, y lo confirmo. Nunca creí que llegara el momento en que estaríamos haciendo los cultos desde las casas hacia las casas. Y el tema, hermanos, que traigo en esta noche es un tema alusivo a esto, y el tema es guardados con propósito. Nunca como hoy me había tocado escuchar la palabra cuarentena. No sé si ustedes la habían escuchado, pero yo atribuía esta palabra hacia el acto de una mujer que acababa de dar a luz. Ella tenía que guardar 40 días de reposo, 40 días aislada, 40 días separada de la actividad del mundo, con el propósito de una restauración, con el propósito de restaurar su cuerpo. Pero en realidad, hermanos, la cuarentena es un término usado para describir aislamiento de personas por una enfermedad en un periodo de tiempo no específico. Se dice cuarentena, pero en realidad pueden ser 15 días, pueden ser 20 días, 40 días, etc. El diccionario dice que cuarentena es el aislamiento
que se le da a una persona por cualquier motivo. Aislamiento es hacer que una persona o que una cosa quede sola. Aislamiento es que una persona o una cosa sea separada de otros. Millones y millones de personas hoy en día, de alguna manera, hoy hemos sido aislados. Millones de personas en estos momentos han sido separados de sus trabajos. Millones y millones de personas hoy hemos sido aislados de nuestros amigos. Muchas fronteras se han cerrado. Familias han quedado separadas a causa de las fronteras cerradas. Familias en un país, familias en otro país, separados. Ciudades que hoy parecen ciudades fantasmas. Nadie está en las calles. Todo mundo está separado, está aislado. Pero tristemente también hay iglesias separadas. El pueblo de Dios ha sido dispersado. El pueblo de Dios ha sido aislado, ha sido separado, y ahora el pueblo de Dios está en grupos. Pero nosotros, hermanos, tenemos un Dios soberano. Nosotros tenemos un Dios, hermano, que tiene el máximo poder. La palabra soberano es alguien que tiene el máximo poder u autoridad en todas las cosas y en todo. Y nuestro Dios es un Dios soberano. Él tiene autoridad sobre todo lo que está sucediendo. A Él no se le ha escapado nada de las manos. Todo lo que pasa en este momento, aunque usted no lo crea, aunque parezca que esto se ha salido de las manos de Dios, todo esto tiene un propósito. Nada escapa de la voluntad de Dios. ¿Por qué estamos aislados? ¿Por qué nos ha tocado ahora estar separados? ¿Por qué esta cuarentena? Pueden ser, hermano, muchas cosas, pero lo que yo le puedo decir en esta noche es que Dios a usted y a mí nos ha aislado con un propósito especial. Si usted en este momento está en casa, separado de otros amigos, de familia, es porque Dios tiene un propósito especial para usted. Quiero que en esta noche leamos un verso del libro del profeta Oseas, capítulo 2, el verso 14. Y dice la palabra de Dios: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto. Y mire lo que dice: allí hablaré a su corazón. Yo la atraeré y la llevaré al desierto, y allí hablaré a su corazón. El Señor está tomando a su pueblo. El Señor está tomando a su iglesia para llevarla al desierto. Hoy el Señor, hermano, hermana, el Señor ha querido aislar a su iglesia, porque el Señor tiene el poder, tiene la autoridad, tiene la capacidad
para mantener la iglesia unida, junta en este momento. Pero en los planes de Dios está que hoy nosotros estemos separados, estemos aislados, que la iglesia esté aislada. ¿Por qué llevar a la iglesia al desierto? ¿Por qué llevar a su pueblo al desierto? ¿Por qué llevarlo a la soledad? Quizás en este momento muchas familias se sienten solas. Quizás los jóvenes quisieran estar ahorita en otro lugar, pero hoy se sienten solos. Padres de familia se sienten solos, familias. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y el libro del profeta Oseas dice que Dios ha llamado a su pueblo al desierto para hablarle al corazón. Hoy Dios quiere hablar a tu corazón. Y mire, hermano, qué interesante es esto. La palabra desierto en griego significa el lugar donde oímos. Si el Señor nos está llevando hacia un desierto, es porque sabe que ahí es donde podemos escucharle, donde le podremos oír. El profeta en una ocasión dijo: oh Jerusalén, cuántas veces quise juntar al pueblo, a mi pueblo, como la gallina junta a sus polluelos, pero tú no quisiste. Cuántas veces Dios no ha querido hablarnos al oído, comentarnos los propósitos que Dios tiene para nosotros, el propósito que Dios tiene para la iglesia, pero no le hemos podido escuchar. El propósito de separarnos y llevarnos al lugar donde oímos, hermanos, es porque Dios tiene un mensaje a nuestro corazón. El trabajo, los quehaceres, los amigos, la familia, tantas cosas que no nos dejan escuchar la voz de Dios. Y mire que Dios se vale de estos métodos del aislamiento, llevarnos a la soledad de nuestros hogares, llevarnos a estar separados del trabajo, llevarnos para estar separados de nuestros amigos, llevarnos a estar separados aún de la propia familia, con tal de que podamos escucharle. La Biblia menciona a Moisés, un hombre que vivía en un palacio, un hombre que vivía en comodidades, un hombre que vivía lleno de lujos, un hombre que era joven, tenía ocupaciones, tenía amigos. ¿Cómo Moisés podía escuchar la voz de Dios en ese momento? ¿Cómo Moisés podría escuchar los planes que tenía Dios para con él, si había tantas cosas que no le permitían escucharle? Pero Dios decidió llevarlo al desierto. Dios decidió apartarlo y llevarlo a un lugar desértico, al desierto, al lugar donde oímos. 40 años duró esa cuarentena, 40 años en soledad, 40 años apartado, aislado entre ovejas, 40 años trabajando en su paciencia, 40 años sin amigos. Pero
en cierto momento Dios aparece a Moisés. Y mire lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 3, del 1 al 10, hermano. Y dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa esa zarza no se quema? Viendo que él iba a ver lo que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Mire, hermano, después de un aislamiento de 40 años, después de un aislamiento de soledad, Dios le habló a Moisés. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy tu Dios, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Mire el versículo 10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Aquí nos damos, hermanos, cuenta que ese aislamiento, esa cuarentena, ese desierto a donde Dios había llevado a Moisés, tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para Moisés? ¿Por qué separarlo? Dios tuvo que separarlo para enseñarle, para prepararlo. Había que trabajar en su paciencia. Moisés, dentro de poco tiempo, habría que pastorear, tendría que pastorear a un pueblo, al pueblo de Dios en el desierto. Y Dios quería preparar a Moisés. ¿Qué otra cosa Dios quería hacer con Moisés en ese aislamiento? En ese aislamiento, Moisés tuvo un encuentro con Dios, al Dios que no conocía, al Dios que solamente había escuchado de él, al Dios que quizás había escuchado, pero que no lo había experimentado. Ahí, en ese desierto, Moisés tuvo un encuentro personal con Dios. Tuvo que traerlo al desierto. Dios tuvo que llevarlo al lugar
donde podemos escucharle. Los propósitos de Dios, hermanos, son grandes para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que encontró Moisés en ese aislamiento? En ese tiempo de aislamiento, mire, Dios se reveló a la vida de Moisés. En ese tiempo de aislamiento, Dios se reveló a su corazón y le hizo un llamado. En ese aislamiento, Dios le encomendó una misión. Escuche bien esto, hermano. Quizás Dios durante mucho tiempo ha querido hablar a tu corazón. Quizás Dios durante mucho tiempo ha querido expresar los planes que tiene para tu vida. Pero los muchos quehaceres del palacio, la búsqueda del placer, los amigos, tantas cosas que quizás han impedido que tú escuches la voz de Dios. Afanados, sí, afanados en nuestros propios propósitos. Y Dios, hermano, ha querido encomendarte una misión. Y quizás este sea el tiempo para tener un encuentro con Dios. Es un tiempo, hermano, donde Dios podrá revelarse a tu vida. Nada escapa de las manos de Dios. Dios ama a esa iglesia, Dios te ama y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Un tiempo donde Dios te va a llamar, un tiempo donde Dios te va a capacitar, un tiempo donde Dios usará para darte dones. Dios en ese aislamiento te asignará un ministerio para la misión de tu vida, hermano. Hace unos días platicaba con una persona hablando acerca de la cuarentena y él decía: pues yo me imagino que esta cuarentena solamente va a servir para que muchos ya no regresen a las iglesias. Pero yo digo, hermano, que esta cuarentena espiritual va a servir para que cuando regresemos a la iglesia, para que cuando regresemos a nuestro templo, para cuando volvamos, hermanos, lleguemos con una nueva revelación. Lleguemos, hermano, con un nuevo llamado. Volvamos con nuevas experiencias espirituales que trajeron renovación a nuestras vidas. Que no seamos los mismos, sino que ahora lleguemos con oídos abiertos. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por llamarnos a este desierto. Gracias a Dios porque Él está tratando con muchos en este aislamiento, hermano. Y yo espero que seas tú. Yo espero que Dios esté tratando contigo en este aislamiento. ¿Qué otros propósitos tendrá Dios en esto? Mire el caso de Daniel, un hombre que fue aislado, un hombre que fue separado. La Biblia menciona que el rey de Babilonia había pedido que se trajeran los utensilios de la casa de Dios, que trajeran todo a Babilonia y que lo pusieran en la casa del Dios de Nabucodonosor. Pero también este rey pidió que trajeran a los hijos de los príncipes de Israel, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna,
muchachos de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para enseñar en el palacio del rey. Miren lo que dice Daniel capítulo 1 verso 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él vivía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Jóvenes del pueblo de Dios, jóvenes entendidos, jóvenes que amaban a Dios, jóvenes que vivían con su pueblo, jóvenes que iban al templo a adorar al Dios viviente, jóvenes que adoraban a Jehová Dios, pero que de un momento a otro sus vidas cambiaron. Todo esto se terminó y ahora son llevados cautivos, ahora son alejados de su pueblo, separados rumbo a Babilonia, alejados de sus familias, alejados de las comodidades, alejados de los lujos, porque ellos eran príncipes. ¿Para qué, hermano? Para llevarlos a un lugar donde no había templo, para llevarlos a un lugar donde no había iglesia, para llevarlos a un lugar donde la gente no amaba a Dios, para llevarlos a un lugar hostil. Daniel en un lugar difícil, Daniel en esa cuarentena, en ese aislamiento, separado de todo, alejado de todo. Daniel no se podía congregar, Daniel no podía ir al templo, Daniel no podía ni siquiera hablar con Dios ni de Dios. Pero en medio de ese aislamiento, en medio de esa soledad que Daniel tenía en aquel lugar, Daniel comenzó a buscar a Dios con todo su corazón, aun cuando se había prohibido que ni siquiera se orara a Dios. Mira, hermano, lo que dice Daniel capítulo 6 versos 9 y 10. Y dice la palabra de Dios: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, mire lo que hizo allá en el aislamiento. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, mire lo que hacía. Mire lo que hacía allá en el aislamiento. Mire lo que hacía en aquella cuarentena espiritual. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Mire lo que Daniel tuvo que hacer en la soledad. Y el versículo 11 dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando
y rogando en presencia de su Dios. Daniel aprovechó ese momento de aislamiento, de cuarentena, para buscar a Dios. Daniel aprovechó esos momentos, hermanos, para hablar con Dios. Moisés fue llevado al desierto, allá donde se puede oír. Y Daniel fue llevado a la recámara, allí donde puede hablar con Dios. Todos los días, 3 veces al día, Daniel intercedía por su pueblo. Daniel intercedía por la restauración de su pueblo. 3 veces al día, todos los días, Daniel clamaba a Dios, hermano, por revelación. Daniel, hermano, desarrolló una intimidad con Dios. Miren lo que Dios hizo con Daniel en aquel lugar de aislamiento. Dios le reveló misterios. Dios le reveló lo que le va a pasar al mundo. Dios le reveló lo que ha de pasar en los últimos tiempos. Dios, hermano, a Daniel le mostró visiones. Tantas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero a causa de tantas cosas, a causa de tantos quehaceres, a causa del trabajo, a causa de los amigos, a causa de los placeres, no hemos podido escuchar lo que Dios tiene para nosotros. No es tiempo de lamentar porque estamos encerrados. Es tiempo de aprovechar el momento para permitir que Dios nos hable a nuestros oídos. Nuestro deseo, hermano, es que cuando regresemos a nuestra iglesia lleguemos con grandes revelaciones. Nuestro deseo, hermanos, es que cuando lleguemos a nuestra iglesia o regresemos, hombres y mujeres, hermanos, sean usados por Dios para guiar a la iglesia. Yo no sé, hermano, cuántos están en duda qué es lo que viene después de todo esto. ¿Por qué no usamos este aislamiento para hablar con Dios y que Dios nos revele? El Señor dice ahí en Jeremías capítulo 33:3, dice: clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas maravillosas que tú no conoces. Aleluya. Hermano, Dios quiere revelar misterios a su iglesia. Dios quiere que tú y yo sepamos lo que viene para más adelante. Es necesaria esta cuarentena espiritual. Es necesario este aislamiento, de tal manera que podamos oír la voz de Dios. Por eso el profeta decía: yo la traeré al desierto, yo la traeré a la soledad, yo la traeré a esta separación, porque quiero hablarle a su corazón. En este aislamiento, hermano, yo te invito para que alabes a Dios, así como lo hizo aquel hombre que un día estuvo aislado allá en Filipos, aquel hombre llamado Pablo, que aprovechó ese momento de aislamiento para alabar a Dios, para cantar alabanzas al Señor. Y mire, hermano, cuando este hombre aislado comenzó a alabar y glorificar a Dios en ese aislamiento, las puertas se abrieron.
Quizás ahorita las puertas de tu iglesia están cerradas. Quizás ahorita las puertas de tu casa las mantienes cerradas. Pero si nosotros comenzamos en este aislamiento a alabar y a glorificar el nombre de Cristo, esas puertas, hermano, se abrirán de nuevo por el poder de Dios. En el aislamiento, Jesús usó la palabra para derrotar al diablo. El diablo quiso aprovechar ese aislamiento. El diablo quiso aprovecharse de esa soledad, pero no contaba con el que dio la palabra, Jesús de Nazaret. Él le dio la palabra y con la palabra el diablo fue derrotado. El diablo huyó de la presencia de Jesús. Si en ese aislamiento vienen dudas a tu corazón, si en ese aislamiento, en esa separación, el diablo se quiere aprovechar, metiéndote temor, metiéndote inseguridad, metiéndote angustia, ve a las escrituras, ve las promesas de Dios y el diablo huirá de ti. Aprovecha este aislamiento para que leas la palabra de Dios. Aprovecha este aislamiento para que convivas con tu familia. Aprovecha este aislamiento para que convivas con tus hijos, para que los veas. Que juntos vayamos al propósito de Dios. Hermano, esto que está pasando en estos días no es para que lo lamentemos. Esto que está pasando es para que nos demos cuenta de que Dios nos ha guardado con propósito. Y hay un propósito para ti. Y me gustaría que cuando nos volvamos a ver, me cuentes de ese propósito. ¿Por qué no clamamos a Dios y oramos a Dios en este momento? ¿Por qué no le decimos al Señor: Señor, perdona que hayamos dudado de tu soberanía? Perdona que hayamos dudado de tu poder. No entendíamos esto, pero ahora lo entendemos y vamos a aprovechar este tiempo para escucharte, para hablar y para aprender de ti. En el nombre de Jesús. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Jesús bendito, por lo que tú, Señor, estás haciendo en cada vida, en cada corazón, en cada mente en este momento. Quizás el diablo ya se estaba aprovechando de algunas mentes, de algunos corazones, Señor Jesús. Pero hoy te ha placido, Señor, que se dé esta palabra para que juntos, para que unidos, aunque separados físicamente, unidos espiritualmente, clamemos a ti, aleluya. Y que en esta soledad, Padre Celestial, solos tú y yo, mi familia contigo, Señor Jesús, escuchemos tus propósitos en el nombre de Jesucristo. Que tu iglesia, cuando regrese al templo, Señor Jesús, venga con revelación, venga con una nueva palabra, vengan con nuevos llamamientos, aleluya. Que todos juntos podamos glorificar tu nombre, que todos juntos alabemos tu nombre, aleluya. Y que no solamente se abran las puertas de nuestros hogares, que no solamente se abran las puertas de la iglesia, sino que se empiecen a abrir las puertas de los corazones, de las almas que escucharán tu palabra. Que este sea un momento de renovación para la iglesia, que este sea un momento de restauración, que este sea un momento de un nuevo llamado, aleluya. Y que esos oídos que habían sido tapados por tantas cosas, hoy se han abierto hacia tu palabra, hacia tus propósitos,
En el nombre de Jesucristo te damos honra, te damos alabanza, te damos honor, aleluya. Y juntos sigamos adorando el nombre de Cristo, aleluya. Así que, hermano, abraza a tu familia, abraza a tus hijos y dile: juntos, bajo el propósito de Dios, dispuestos a hacer la obra de Dios. Y en cuanto se abran las puertas, iremos lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Moisés lo hizo, Daniel lo hizo, Pablo lo hizo, Jesús lo hizo. Nos toca hacerlo nosotros, hermano, guardados con propósito. Dios les bendiga, el Señor les guarde, hermano, y pronto nos veremos con la ayuda de Dios y nos abrazaremos y le daremos honra y gloria a Dios juntos. En el nombre de Jesucristo, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.